Muy buenos días, feliz semana, Dios les bendiga grandemente y bienvenidos a nuestro taller del cuarto trimestre para los maestros de la clase de Fe Real. Me siento muy complacido y muy feliz de poder estar compartiendo nuevamente con ustedes en esta mañana. Hoy, en este taller, vamos a discutir varias cosas importantes que necesitamos saber para trabajar con nuestros adolescentes. Pero antes, me gustaría iniciar con una oración para que el Señor nos dirija y nos bendiga durante todo este taller. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amante Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por un día más de vida que nos regalas. Y en esta mañana quiero pedirte una bendición por todos los maestros y las maestras que están viéndonos en estos momentos. Te quiero pedir que tú los puedas bendecir, que tú los puedas dirigir, que tú les des sabiduría para que ellos puedan trabajar con sus estudiantes en este cuarto trimestre. Pedimos también que ellos puedan ser canales de bendición y de luz para que sus estudiantes puedan conocer y aprender cada día más de ti por medio de ellos. Todas estas cosas te las pedimos por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como todos sabemos, este año ha sido de grandes retos y desafíos para cada uno de nosotros como maestros en nuestras iglesias. Cuando pensábamos que las cosas iban a mejorar con la pandemia, resulta que ahora estamos como en el principio. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia y tenemos que mantener los protocolos de seguridad. Siempre lo he dicho en todos los talleres anteriores, pero lo recalco. Y es bien importante tener nuestro desinfectante para las manos en los salones. Cuestión de que no se pierda de perspectiva el lavado de las manos, que es bien importante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el distanciamiento social. No pueden haber cercanía entre los estudiantes, hay que mantenerlos distanciados para protegerlos tanto a ellos como a nosotros. Y sobre todas las cosas, hacer actividades que sean dinámicas, interactivas, pero que no tengan contacto social. Y número 3, el uso de la mascarilla, muy importante para protegernos del virus. Preferiblemente si podemos usar la mascarilla N95, que es la que se recomienda, mucho mejor. Pero importante el uso de las mascarillas. Y sin más preámbulo, pues vamos a iniciar ahora con el tema de esta mañana. Para poder comprender y entender a los estudiantes que componen la clase de Fe Real, primero tenemos que conocer bien quiénes son los jóvenes que componen esta nueva generación, que se llama la generación Z. Son las personas que nacieron en los últimos años de los 90 y a inicios del año 2000, entre 1995 al 2015, y en la actualidad tienen entre 6 a 24 años. Nosotros trabajamos con esa población que tienen ahora mismo la edad de 13 a 14 años y son adolescentes. ¿Y cómo es esta generación? Esta generación nació en la época digital. O sea, son jóvenes que son muy tecnológicos, son muy creativos, conocen muchísimo acerca de las redes sociales, están bien informados de lo que sucede globalmente en nuestro mundo y tienen constantemente acceso a toda clase de información, pero lamentablemente mucha de la información a la cual tienen acceso es equivocada. Tienden a ser bien independientes y están bien comprometidos con las causas sociales, con la protección del ambiente. Tienden a ser bien tolerantes y sobre todas las cosas les gusta hacer muchas amistades y cultivar relaciones por medio de las redes sociales. Son personas que valoran mucho lo que tiene que ver con la amistad y pueden estar hasta en 4 pantallas en las redes sociales al mismo tiempo. Son muy comunicativos a través de las redes, pero también son personas que para poder llegar a ellos tiene que ser
a base de conceptos visuales y sensoriales. Y es un reto trabajar con ellos, porque al estar tan envueltos en la tecnología y tan sumergidos en ella, están vulnerables a todo el bombardeo que hay en internet y en distintas fuentes que hay en YouTube, en Facebook, entre otras, que nosotros tenemos que prepararnos muy bien y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para buscar formas de las cuales podamos llamar su atención y llegar al corazón de estos jóvenes. Una de las cosas que he aprendido al trabajar con los adolescentes en la clase de Fe Real es que, aunque puede que como maestro a ti te parezca que ellos no te están prestando atención, que están distantes, que son muy callados, realmente no es así. Los adolescentes tienden a ser muy sinceros y expresivos cuando tú le pides su opinión. Por lo general, no tienden a expresarse, pero eso no implica que no tengan inquietudes, que no tengan preocupaciones y que no tengan preguntas respecto a Dios y asuntos espirituales que les preocupan y en los cuales ellos piensan. El problema es que siempre nos hemos enfocado en enseñarle a nuestros adolescentes doctrina, pero no se les enseña a cultivar una relación especial con Dios. Y tenemos como maestros un trabajo y un desafío bien grande en ese aspecto. Una de las cosas que podemos hacer al inicio de la apertura de nuestra clase es, número 1, que ese recibimiento que tú le des al estudiante sea un recibimiento cálido, que se sienta a través de tu sonrisa, a través de tu expresión. Y una de las actividades que yo hago siempre con los estudiantes de Fe Real es que yo tiendo a preguntarles al inicio de la clase qué fue lo mejor y lo peor que te pasó en esta semana, como una especie de rompehielo. Y te sorprenderás de todas las cosas que te van a decir tus estudiantes cuando tú les preguntes de cosas que pasaron en la escuela, cosas que pasaron en la casa, y ahí como maestro tú tienes ya una perspectiva y una idea de cómo está ese estudiante, cómo pasó la semana y de qué manera tú vas a tratar y vas a llegar a ese estudiante. Otra cosa bien importante que yo he implementado dentro de mi clase de Fe Real con mis adolescentes es un momento de oración. ¿Saben por qué? Porque la alabanza es importante, pero la oración también lo es. Y a veces se ora tan poco dentro de las iglesias. Y yo lo que siempre le digo a mis estudiantes y les pregunto es, ¿por qué te gustaría que orásemos por ti en esta semana? Y ahí ellos pueden mencionar, quiero que ores por mi familia, quiero que ores porque me va bien en la escuela, quiero que ores por mi salud. Y yo lo que hago es que yo le digo, ok, estas son todas las peticiones, pues ahora le digo a los estudiantes que oren unos por otros por las peticiones que ellos mencionaron. Pero les digo, cuando ores por la petición de ese amigo o ese compañero que está en la clase, ora con el fervor como si fuera tu propia petición, por la importancia que te gustaría que las personas oraran por ti. Y eso crea resultado porque les hace crear el sentido de preocuparse por las necesidades de los demás. Y la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Eso puede ser como 5 o 10 minutitos que separes para hacerlo, pero es bien importante hacerlo. Y es fructífero porque se crea un ambiente en el cual hay comunión y en donde todos estamos conectados con un mismo propósito. La alabanza es bien importante. Yo sé que los adolescentes de hoy a veces no les gusta cantar, no les gusta adorar a Dios, pero tenemos que ayudarlos a que cultiven ese hábito. Y siempre, pues si no sabes tocar guitarra, consigue a alguien que toque la guitarra. Si no sabes ningún instrumento, si no sabes cantar, pues mira, búscate un video en YouTube
Hay muchos recursos de jóvenes adventistas en el cual hay muchas alabanzas y muchas canciones cristianas que son hermosas y que se pueden utilizar en nuestro servicio de canto para enseñárselo a los jóvenes y que las aprendan. Pero es bien importante que ellos cultiven ese espíritu de adoración para que aprendan a alabar a Dios. La primera lección de este cuarto trimestre se titula Reglas para los agentes del reino. ¿Y en qué consiste esta lección y por qué es tan importante? Es importante porque trata asuntos con relación a la ley de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra y predicó en el Sermón del Monte, él tocó un aspecto muy sensible en el corazón de todo el pueblo que tenía que ver con la observación de la ley de Dios. La gente de la época de Jesús, especialmente los fariseos, eran unas personas fanáticas y ellos vivían la ley, pero no la vivían de corazón. Jesús vino para enseñar por su ejemplo cómo debíamos guardar la ley de Dios. No de una manera por la letra, sino más bien guardarla por amor, de corazón. Y eso es lo que vamos a enseñarle a nuestros adolescentes en la lección de esta semana. A través de esta lección, nuestros estudiantes van a aprender el propósito y el significado de la ley de Dios en las Escrituras, la posibilidad de poder discernir la voluntad de Dios en sus vidas y cómo aplicar los principios de la ley de Dios en la vida cotidiana. Nuestra lección de fe real tiene 4 segmentos que son muy importantes, que son la actividad inicial, conexión, actividad práctica y conclusión. En estos momentos voy a discutir con ustedes lo que es la actividad inicial. La actividad inicial es como una clase de rompehielo que utilizamos para llevar una verdad y llamar la atención de nuestros adolescentes al tema que vamos a discutir en la lección. Siempre aparecen 3 actividades, A, B y C. No vas a utilizar las 3 actividades, solamente vas a hacer una. Por el distanciamiento social y la pandemia, la actividad que te recomiendo para este cuarto trimestre de la primera lección es la A. ¿De qué consiste esta actividad? Esta actividad consiste en que una imagen habla más que 1000 palabras, de la misma manera que Jesús ejemplificó con su vida y habló por su testimonio de 1000 maneras acerca de la ley de Dios. ¿Qué van a hacer los estudiantes? A cada uno de ellos les vas a dar una imagen de un paisaje. Ellos tienen que mirarlo por 10 segundos y van a escribir en un papel 30 palabras que describan esa imagen. Cuando termines el tiempo, ellos van a describir la imagen y una vez que ya lo terminen de describir, van a mostrar su imagen y todo el mundo se van a dar cuenta de si realmente describió bien esa imagen o no. Porque a través de las palabras, los demás estudiantes van a imaginar cuál fue el paisaje que tuvo ese estudiante. Ahora, ¿qué es lo que buscamos aprender con esta actividad? ¿Y cuáles son las preguntas que vamos a utilizar de análisis para la misma? Les voy a compartir ahora las 3 preguntas que vamos a realizar para analizar esta actividad. Las preguntas que vamos a realizar con esta actividad son las siguientes. ¿En qué se parece esta actividad que acabamos de realizar a la vida real? ¿Qué cosas son difíciles de describir con las palabras? Y la última es, ¿en qué esta actividad que hicimos de describir las imágenes nos puede ayudar para tener un reflejo de Jesús a través de lo que se describe de él en las Escrituras? En la conexión con el reino expresa una idea hermosa que me encanta, que podemos compartir con nuestros estudiantes, y es la siguiente: los agentes del reino guardan la ley de su rey. No solamente la guardan porque quieran obedecerlo, sino porque conocen y aman a su rey.
Y podemos utilizar el ejemplo de algún líder y de cómo ese líder, a pesar de tener una posición alta, guarda también normas. Generalmente a los adolescentes no les gusta respetar las normas, pero tenemos que enseñarles con esta lección de que las normas son importantes. Jesucristo, siendo el Rey del universo, Él por su vida y ejemplo guardó la ley de Dios para que nosotros pudiésemos seguir sus pisadas. Y si Él lo hizo, más nosotros que somos los súbditos de su reino. Él como Hijo de Dios fue obediente a su Padre, y de la misma manera nosotros tenemos que ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Hay que enseñarle a nuestros estudiantes la importancia de guardar la ley de Dios, porque la ley de Dios es una ley de amor, es un reflejo de su carácter. En la sesión de conexión viene la sesión de práctica, y hay dos actividades. Está actividad práctica y preguntas prácticas. ¿Y saben cuál siempre yo escojo como maestro? Me gusta mucho la de preguntas prácticas. ¿Por qué preguntas? Bueno, las preguntas son buenas para hacer reflexionar, para hacer pensar, y también ayudan a abrir el corazón del estudiante, en el sentido de que a través de la contestación nos expresan cuáles son sus ideas y, sobre todas las cosas, qué es lo que ellos opinan al respecto. Y me gusta mucho porque así podemos hacer una buena discusión de lo que tiene la lección. Una pregunta formulada y bien hecha es muy valiosa. Así que son 6 preguntas que hay en preguntas prácticas, pero yo escogí 2 como ejemplo para que tengan una idea de cuáles son las preguntas, que serían las siguientes. ¿Por qué las personas no suelen darle importancia a las reglas? Eso es una muy buena pregunta para hacerle a nuestros estudiantes. ¿Qué cosas podemos hacer para ver mejor a Cristo en las normativas que nos presenta la Biblia? Esto tiene que ver con lo que se describe de Jesús en las Escrituras respecto a cómo Él guardó y vivió la ley de Dios. Y esa pregunta, pues, ellos van a contestarla de acuerdo a lo que ellos estudiaron en su lección de escuela sabática. Esta es la sesión de práctica, es poner en evidencia lo que hemos aprendido a través del estudio de la lección. Por eso es que es bien importante hacer esta sesión de práctica. Si están escuchando el cantar del coquín en este momento, es porque ya estamos llegando al final de este taller. Y estamos ahora en la parte de la conclusión. La conclusión de la lección de fe real es sumamente bien importante, porque prácticamente es un resumen que conlleva todos los puntos importantes discutidos en la lección. Siempre el folleto nos da un ejemplo de cómo debemos terminar nuestra lección, y es bien importante ver que a través de la historia Dios ha tratado de revelarse y dado a conocer en medio de la naturaleza y también por medio de las escrituras, a través de lo que escribieron los profetas, por medio de la palabra escrita. Pero esto no podría ser una realidad si no hubiéramos tenido una persona que hiciera y mostrara a Dios de una manera personal en nuestras vidas. Y esto lo podemos ver ejemplificado a través de la vida de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo y por medio de su ejemplo, por medio de su carácter, de sus acciones y de sus obras, al guardar la ley de Dios, nos dio un ejemplo de cómo nosotros debemos guardarla. La palabra de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son una carga. Así que vamos a orar y pedirle mucha sabiduría a Dios para que Él pueda iluminar nuestro entendimiento. Tenemos que consagrarnos y tenemos que orar
para que no sean nuestras palabras, sino para que sea el Espíritu Santo quien pueda utilizarnos de una manera muy especial a fin de poder impresionar el corazón de nuestros jóvenes. Dios te bendiga y que la gracia de Dios sea contigo hoy. Ha sido un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Dios les bendiga. Que tengan un excelente día.